Es muy bueno verles y celebrar con ustedes. Ustedes son I want that to permeate inside of you. I want that to just get a hold of you, that you're carrying the Tú power estás of God cargando el inside. poder de Dios We're dentro not de here ti. to try to No get estamos God to do aquí something. We're para hacer here que to Dios haga algo. Estamos into the aquí universe, para into the desatar earth, algo into the en la atmosphere. tierra, en el God has universo, already en la done in atmósfera, our lives. algo que The Dios ya ha Bible hecho says, en Jesus nuestras said on the vidas. cross, "It is finished." Jesús The dijo en price la for your sin cruz, has already been ha paid. sido The Holy terminado, el Spirit precio comes into our eh, heart. ha The sido Holy Spirit pagado. fills El our Espíritu body Santo so that he llena can nuestro assure us and cuerpo remind us continually y nos of recuerda the things that Jesus has constantemente done de for las us cosas and the que things that Jesús ha Jesus hecho says por for us. nosotros Can anybody y say nos amen to that? dice. So ¿Podemos you're decir amén? carrying the Así que Spirit tú of estás God. cargando el Romans Espíritu de 8:11 Dios. says, Y the Romanos same 8:11 Spirit that dice raised que el Jesus mismo from the Espíritu dead, que not a levantó a different spirit, Jesucristo not de an entre los inferior spirit, muertos, but the el same mismo Spirit that raised Espíritu, no un Jesus from the dead, espíritu is inferior, living in you. ese mismo Espíritu vive dentro de ti. And he who raised Christ Y Jesus from aquel the que dead will levantó a also Jesucristo give de entre life los to muertos your también dará vida mortal a tu bodies through the a tu Spirit cuerpo who indwells mortal you. You know a that través de su we're going to Espíritu get que a new mora body when en we get to ti. heaven. Vamos a But tener what un we nuevo have cuerpo now cuando is we have the vayamos al body that we cielo, have, right? pero ahora But the tenemos este Spirit of cuerpo. God Pero el gives Espíritu de life Dios to our da mortal vida bodies. a nuestros That cuerpos life gives you mortales. peace. The Esa life of the Holy vida te da Spirit gives you paz. peace. The life of the Holy Spirit gives you La love. vida, The life el of the Holy Espíritu Spirit Santo te gives da you amor, healing, gives you te da strength. The sanidad, life te of da the Holy Spirit gives fortaleza, you confidence te and da power. For confianza, I'm te da confident in poder. this goal. I'm confident in this world. I'm Tengo confident walking Estoy this world, confiado no de que matter what mientras is going on estamos in en this este world, mundo, no because importa I have lo the que Holy esté Spirit pasando en inside este of me. mundo, And the Bible porque says he tenemos el will teach us Espíritu all things, he will Santo warn us of que things nos to va come, a he enseñar will todas las testify of cosas Jesus, he will remind us y that we're the nos righteousness of recordará que God somos la with the Holy Spirit justicia de living in us. Dios. Man, somebody's Tenemos got to al say, I got Espíritu the Holy Santo Spirit living in me. viviendo dentro de nosotros. Say, I'm a Dilo, powerhouse. dilo, tengo al The Espíritu Bible Santo says viviendo when the dentro Holy de Spirit mí. comes upon La you and Biblia comes dice to que cuando you el and Espíritu Santo baptizes venga a you, you ti will receive power. y te Jesus said bautice, you're going to receive power recibirás when the Holy poder Spirit comes cuando el upon you. Espíritu Santo venga sobre ti. So I don't want anybody Así leaving que no here quiero feeling que nadie powerless. aquí se vaya sintiéndose débil, sin poder. This isn't even my message, but this is a word for somebody here today. Y este ni siquiera es mi mensaje, pero es una palabra para alguien. All negative emotions Todas come las emociones negativas vienen de when you sentirse feel powerless over your past. débil, sin poder. Cuando te sientes impotente sobre tu pasado, sientes vergüenza. Powerless over your Cuando te sientes impotente de tu presente, te sientes deprimido y ansioso. Y cuando te sientes impotente sobre tu futuro, te sientes negative temeroso, con miedo. Todas estas emociones negativas vienen de sentirte impotente. over our past. Tenemos poder sobre nuestro pasado cuando confiamos en que Jesús no está limitado por el tiempo. Él puede ir a nuestro pasado y puede cambiar cosas. Él puede ir a nuestro pasado y arreglar cosas y liberarnos de la culpabilidad, de la vergüenza. Tinker with time because he created time. Él creó el What tiempo. God can do. No está limitado lo que Dios puede hacer. Power in our Tenemos poder en nuestra situación presente porque tenemos el poder de orar. that gives us power. Eso nos da poder. Power to speak Tenemos el poder de hablar the word of God. la palabra de Dios, His word is sharper than porque su palabra es más aguda que una espada de dos filos. not just as sharp as, No but sharper than. es más aguda que una espada de dos filos. See, if I just coach you on this, see for yourself. Say this. Di esto, Out loud. Say there's dilo en voz alta. No hay condenación para aquellos que están en Cristo. Yo estoy en Cristo, así que he sido liberado de la condenación to stop beating myself up. y voy a parar I'm de going to start loving myself. mortificarme a mí mismo y voy a amarme a mí mismo porque Dios me ama y ninguna arma forjada contra mí prosperará The conqueror. porque soy más que un vencedor
a través de Jesús que me amó, will separate me y nada me separará del amor de Dios, y nada me separará God of love. del Dios de amor. Nada me separará Purpose. del propósito de Dios, de la familia de Dios, de su reino y de su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Now, come on, yeah, come on. Praise God. Now let me ask you something. Déjame preguntarte algo. Worse after saying that. ¿Te sientes mejor o peor después de haber confesado eso? The end. I think we're about ready to go home now. El fin. Yo creo que ya estamos listos para irnos a casa. Speak life. Habla vida. Speak life. Habla vida. Speak words of life. People. Habla palabras de vida. Awaken to your superpower. Despiértate al poder que hay dentro de ti. Todo el mundo quiere To be Spider-Man, superpoderes. Iron Man, Todo el mundo quiere ser un superhéroe. La Mujer Maravilla o el Hombre Araña o el Capitán Marvel. Captain Marvel's a girl, you know, right? Y Capitán Marvel es una One of those. mujer. ¿Sabías eso, verdad? Todo el mundo quiere ser esos superhéroes con superpoderes. Pero el mayor poder de todos, si tú pones a todos los Avengers juntos, Teaching. Everybody wants a superpower like one of the Avengers. todo el mundo quiere un poder sobrenatural. Tin Man, and like the Scarecrow, and like the Lion learned from the wizard. The wizard simply revealed to them what they already had. I felt that. You know, Creflo's not the only one that feels things in the city of his soul. Like I felt that too. I felt that. Let me just say something. Déjenme decirles algo. Estaba pensando en esto. If you really want to discover your superpower, Si realmente quieres descubrir el poder que hay dentro de ti, never be offended. es el poder de no ofenderte. Offended is Cuando tú te ofendes es algo triste. Es un estado de mente muy triste. tricky because Es, they have legitimate reason to feel puedes tener there's no una razón legítima para sentirte así, pero no tienes una razón legítima para quedarte así. Me gusta este versículo en la Biblia y te lo voy a leer de la versión de la Reina Valera, for those que dice que para aquellos law, which is not que aman Mosaic law, la ley, he's talking about the word of God. está hablando de la palabra de Dios, no de la ley mosaica. Dice que grande paz hay para aquellos que aman tu ley Shall offend them. y nada te ofenderá. Those who love thy word. So in Ac- this beautiful verse, En Psalm este 119, versículo hermoso, in the King James Bible, Psalm 119, verse 1, en Salmos promises there. nos da algunas promesas y una es que vas a tener gran paz. Salmo 119. Version. One of these promises is that you will have Una de estas promesas es que tendrás gran paz. those who love Gran paz tienen aquellos que aman tu ley y nada les ofenderá. Salmo 119, 165. and what has to happen for us to have ¿Y that qué es lo que great tiene que pasar para que tengamos esa gran paz? the word of God. Y eso es amar la palabra de Dios. The word of God. Dice aquí, los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. Patting the Bible, it doesn't mean just that. Amar la palabra de Dios no significa nada más que tú cargues la Biblia God's word, o, love there, o la toques. that word love is La palabra hebrea para amar es estar pegado, conectado con la enseñanza, con la palabra. Si tú te mantienes nothing will offend you. en la palabra, en la enseñanza, nada te ofenderá. Says you can do. Si tú te mantienes en la enseñanza, nada te ofenderá. What God says you are, who God says Si tú te mantienes en lo que Dios dice que tú eres, nada te ofenderá. it's not
En otras palabras, an emotional no es una emoción, it's not about an emotional feeling about no God's es un, word, no es un sentimiento de la palabra de Dios, pero es mantenerte unido, atado a lo que Dios ha dicho. talk to a lot of people and Yo hablo con mucha gente y escucho mucho esto. Me siento enojado o molesto con Dios porque siento que no ha mantenido su promesa. alive still to say El hecho de que ahora mismo tú estés con vida kept his promise. para decir que Él no ha mantenido sus promesas es prueba de que Él no está tarde. You know what we should be saying when ¿Sabes qué deberíamos de estar diciendo cuando tenemos este sentimiento de ofendernos con Dios? because he hasn't kept his Estamos a veces ofendidos con Dios porque decimos, oh, es que no ha cumplido su promesa. ¿Sabes cómo te tienes que sentir? should be excited Animado, down the road that porque hay mucho más, to run into because hay muchas más promesas, he surely porque si aún todavía no la tienes, it at some quiere decir que ya vienen what he does, that's who he en algún punto, possible for God to porque es imposible para que Dios mienta. Dios es fiel. Así que en lugar de que tú estés atado a tus emociones, debes de estar atado a sus promesas, a su palabra. Él no romperá su promesa. Él hará lo que dijo. Él mantendrá su palabra. Él mantendrá su convenio por 1000 generaciones. and that's 40,000 years of human existence. 1,000 generations. One generation Una generación considered 40 years. So son como 40 años. Así que si Él mantiene su convenio y su pacto mankind has lived en 1000 generaciones más, as we know it in Genesis chapter 1 for 6,000 years. entonces, And God said he would keep his promise. y Dios dijo que Él mantendría sus promesas The por earth 40,000 condition for 6,000 años. years. I don't know what it was like before when all the dinosaurs roamed and all that. No sé qué es lo que pasó antes, que si los dinosaurios, que si esto, no lo tengo figurado. 1 verse 2, that very well may be. I don't know. We'll know something. Something's we're not going to know till we get to heaven. Hay algunas cosas que no vamos a saber hasta que lleguemos al cielo, pero yo sé esto, Won't break his que Dios no va a romper sus promesas, que Él no va a romper su convenio. blood, he will keep it. Él juró que lo mantendría. And let the devil sit there if he were to ever break. Tendría que levantarse de su trono y otorgarlo antes de You have right now, romper con sus promesas. you have right now is a Lo que tienes ahora no es una promesa no cumplida, sino una promesa que pronto se manifestará. So don't be offended at Así que no te ofendas con Dios keeping his promise. por no mantener sus promesas, sino que espera que Él lo hará y cumplirá sus promesas. Y cuando pienses que es muy tarde, no te aferres a tus emociones, sino aférrate a la palabra y a la enseñanza. Si tú estás ofendido es porque estás validando más tus emociones y las opiniones de las otras personas más que de la palabra de Dios. Spoken. Negative words Así que palabras negativas to the soul of a son como cosas que se meten en el alma y separan. La negatividad gossip and y el chisme accusing others of y acusar a otros de cosas, meant to do. todo eso lo que hace es separar, Divide, causar división, divider. porque el enemigo es el acusador de los hermanos y divide. You let that stuff Y cuando dejamos que eso entre a nuestros corazones, nos divide de la paz, del amor, nos divide del compañerismo y de la gente. you're supposed to be united with. Estamos supuestos a estar unidos, no divididos. Fall out of love with your feelings. Live your life based on God's Vive tu vida basado en las promesas de Dios. God's
Y haz las cosas que Dios dijo que trabajarán, aunque de momento no se vea como que están trabajando. in good soil, and it talks about 30, 60, and 100-fold. That's the reason why it Estábamos, says that. estábamos hablando Jesus said that. de la parábola del sembrador y Jesús nos está enseñando que las cosas de Dios progresan, Have to be, you always have to que start dan with a fruto seed. del 30 al 60 al 100%. En el reino de los cielos todo comienza con una semilla y la semilla tiene que ir a una buena tierra, Catch it up, porque si no cae en buena tierra, heat will burn it up. el sol la quema It'll just get o los pájaros driven over, se comen la scattered up the semilla. road with no root. Thorns and thistles. Si pueden haber piedras, pero en el buen terreno It is progressive. produce, esa semilla produce. First the blade in Mark chapter 4, verse 26. He shows us the progression. The kingdom of God El reino de los cielos nos dice en la palabra and the que el seed reino de los grows. cielos es como un hombre que plantó Seed grows. una Verse semilla. 27. First the blade, then the head, then the mature grain in the Marcos head. But notice what he did 4:27 before he went to bed, he sowed the seed. dice que plantó la semilla antes de irse a dormir. Some of us are too spiritual to Algunos de nosotros somos muy espirituales para capturar esto tan simple. Dice que el reino de los cielos es como un hombre que plantó una semilla y después se fue a dormir. Muchos de nosotros nos vamos a dormir sin haber plantado ninguna semilla. Y después Marcos 4:27 dice aquí, día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece. Dice que la semilla crece y brota por sí misma. Y el versículo 28 dice que la tierra produce las cosechas por sí sola. No necesita tu ayuda, necesita tu semilla, pero no tu ayuda. Dice, no sé por qué estoy hablando de eso. Tal vez alguien necesitaba escuchar esto. Alguien necesita descansar y dormir. Y cada vez que esa ansiedad venga hacia ti, habla la palabra de Dios. Y eventualmente dormirás. Aun si era el enemigo tratando de mantenerte despierto, cuando Él te escuche que estás hablando la palabra de Dios, Él mismo te va a poner a dormir porque no quiere escuchar eso. Así que ganas de cualquier manera. Así que escucha. Somos bendecidos de tener una familia en la iglesia, de tener una iglesia, de ser parte de la iglesia de Dios. Hay muchas iglesias muy buenas. La semana pasada estaba orando por los pastores de nuestras ciudades y orando por esas iglesias para que sean exitosas y crezcan y ganen almas. Y espero que también los otros pastores oren por mí. Yo creo que necesitamos ser gente que realmente respete el hecho de que Dios ha puesto en existencia un medio para traer su sabiduría y su perfecta voluntad. Nosotros podemos estar contentos y ser imperfectos a la misma vez.
Mucha gente piensa que solamente pueden ser felices cuando son perfectos, pero realmente no tienes que ser perfecto para ser feliz. Nunca serás perfecto, así que será mejor que realices que no somos perfectos y estar contentos. Somos imperfectos. Contradiction there. I am perfect. The way to spell imperfect is I am perfect. Think about that. That's a head scratcher. I am perfect is imperfect. When you realize you're Cuando tú te des imperfect, cuenta de que eres imperfecto, pero confías en Dios de cualquier manera, entonces ya estás siendo perfecto de alguna manera, porque estás poniendo tu confianza en Dios. we're part of a family. Somos parte de una casa, somos parte de una familia. And they lived in Cuando mis hijos estaban pequeños y vivían en casa, back in the day, en esos días we had a rule. teníamos una regla, bueno, teníamos varias, One of them was we pero una de ellas together. era que íbamos a tener la cena juntos y nos íbamos a sentar a la mesa Talk about y íbamos a hablar de lo que Dios ha hecho. we'd make all the kids go around the table and ask them Íbamos uno por uno y les preguntábamos, ¿qué es lo que Dios te habló a ti tongues until they got el día de hoy? Y si no tenían una respuesta, los hacía que hablaran en lenguas hasta que tuvieran una respuesta. it's true. Tongues is a beautiful gift. El hablar en lenguas es un don hermoso para cualquier persona que lo quiere. Es hermoso. Being afraid of that. La gente debería Arguing against de parar de tener miedo I know what it was like. de hablar en lenguas. Pray in tongues. Cuando yo no hablaba en lenguas, mi vida era miserable. Nunca tenía ninguna respuesta. Y cuando empecé a hablar en lenguas, la vida para mí fue más clara. Sentía como que He was speaking como que podía yo escuchar con claridad lo que Dios me estaba hablando. Siempre me habló claro, pero hasta que yo empecé a hablar en lenguas pude escucharlo así, con claridad. you have to be crazy enough to do that to also be able to be crazy enough to believe that God can actually speak to you. If you believe that God Si can tú actually crees speak to you, que Dios puede might as well go ahead and hablarte, believe that you can actually speak to God. entonces debes de creer también que tú puedes hablarle a Dios y puedes hablarle misterios a través del don de lenguas, porque cuando hablas en lenguas estás hablando misterios a Dios. Oh, I was hoping this wouldn't be one of those tongue-talking churches. Tal vez algunos de ustedes van a decir, oh, yo estaba esperando que esta iglesia no fuera una de esas que creen en hablar en lenguas, Singing of abundance. pero nosotros creemos en hablar en lenguas. We want an abundance of God Queremos, glorified. queremos que Dios sea glorificado, queremos abundancia de la bondad de Dios en nuestras casas, en nuestras comunidades, en Israel, en Europa, en el Medio Oriente y en todos esos países. Queremos la bondad de Dios manifiesta. Necesitamos de Dios. So any way to get His word and to get His power and to get His presence to manifest in this earth, I'm in. If praying in tongues Si orar en lenguas presence more manifested in this earth, hace que la presencia de Dios sea más manifiesta, pues entonces voy a orar en lenguas the presence of God in such a y voy a hablar en lenguas. pray in tongues anymore because we got it all figured out and we got it all the mysteries solved. Until then, I'm going to pray in tongues. Así que hasta entonces, mientras I'm sepamos going to speak God's y word. todos los misterios sean resueltos, mientras tanto yo voy a hablar en lenguas y voy a servir y voy a diezmar y a dar y ser generoso y hasta entonces voy a orar y hasta entonces voy a profetizar y hasta entonces voy a ser un hacedor de la palabra, no solamente escuchar la palabra, pero ser hacedores de la palabra. Así que escuchen. I want to leave you with a few thoughts Quiero dejarte con unos wrap today's pensamientos.
esta semana. Hebreos 3:4 dice, toda casa es construida por alguien, pero el constructor de todas las cosas es Dios. Así que Dios es un constructor. Él es el constructor. Él nos hizo en su imagen. Así que tú también eres un constructor. Si Dios es un constructor, si Dios es un constructor, entonces tú también eres un constructor, porque tú fuiste hecho en su imagen y semejanza. Dilo, yo soy un constructor. Jesús dijo en Mateo 16, dichoso eres y bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no fue revelado por hombres, pero por mi Padre que está en el cielo. Y te digo esto, que tú eres Pedro, y que en esta roca, que ningún hombre te reveló, sino que el Padre en el cielo le reveló a Pedro. Mateo 16. Esto fue revelado por mi Padre que está en el cielo. ¿Qué es lo que le reveló? Le reveló que Jesús es el Cristo. Mateo 16, 16. Dice Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Así que este es el poder, que Jesús es el Cristo. Y le dijo Jesús, sobre esta roca, en el hecho de que Jesús es el Cristo, sobre esta roca, si nuestra iglesia estuviera fundada en amor, pero no en Jesucristo, que es la roca, si estuviera nada más fundada en misterios y cosas así, pero no estuviera fundada en Jesucristo, entonces no sería una fundación sólida y las puertas del cielo, del infierno podrían prevalecer. Pero las puertas del infierno no pueden prevalecer en una iglesia que está fundada sobre la roca, sobre la verdad de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, la cabeza y no la cola, la cabeza de la iglesia, y nosotros no estamos divididos, somos el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, y por eso nunca estaremos divididos de la cabeza. Nunca deberíamos estar divididos entonces de unos y de los otros. Todos nosotros tenemos que estar en la misma, tenemos que estar unidos, no importa a qué iglesia vayas, mientras la iglesia sea en una iglesia en donde Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es el Hijo de Dios. Mateo 16, 18 dice, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Si Jesús está construyendo su iglesia, no está construyendo el gobierno, está construyendo la iglesia, no está construyendo naciones. Sí podría construir todas esas cosas, pero está construyendo la iglesia, porque la iglesia es la única cosa
en la cual las puertas del infierno no podrán prevalecer. Así que esa es la única cosa de la cual no podrá prevalecer contra la iglesia. Las puertas del infierno no podrán prevalecer contra la iglesia. Así que asegurémonos que no juzguemos a la iglesia y en lugar de eso estar conectados a la iglesia, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Así que ser parte de una iglesia es más importante que ser un americano. Es más importante que ser un judío o palestino. Es más importante que ser hombre o mujer. Ser parte de una iglesia es más importante que nada, porque esta es la única cosa que Dios ha puesto en esta tierra y que ha dicho que las puertas del infierno no podrán prevalecer en contra de la iglesia. La Biblia dice que el anticristo gobernará a gobiernos, pero no puede gobernar la iglesia. La iglesia reina sobre el anticristo. Por eso es que todavía no se ha mostrado. Bueno, hay muchos anticristos. Dice que quien niega que Jesús es el Cristo, ese es el espíritu del anticristo, pero va a venir uno que es la bestia, con la marca de la bestia que va a venir. Ese hombre, quien sea que sea, algunos piensan que son diferentes personajes políticos. Tenemos que parar de hacer eso. Estamos sentados en lugares celestiales. No dejes que cosas de política te dividan. Vota por quien creas que debes de votar, pero no dejes que eso divida a la iglesia. Jesús es el constructor de la iglesia y en la iglesia hay diversidad, diferentes razas, diferentes colores, diferentes etapas de crecimiento. Van a haber personas que están más avanzados en algunas áreas que tú y otros que no. Pero no nos juzguemos unos a los otros. Démonos espacio. Demos unos a otros espacio, un espacio de gracia para crecer en las cosas de Dios. Judeo-Christian values, yes, they're welcome here because everybody's welcome here. Todo el mundo es bienvenido porque en la iglesia, porque si todo el mundo es bienvenido en la iglesia porque en realidad nadie estamos libres de pecado. Y no estoy diciendo que nos tenemos que quedar en esa condición de pecado. Lo que estoy diciendo es que tenemos que darle a la gente el espacio para que descubran quiénes son en Cristo y qué es lo que Cristo les llama a hacer, que les demos ese espacio para que crezcan. We can go down all these different paths, but if we just start with Jesus accepts anyone who accepts him. Jesús acepta a todos aquellos que le aceptan a Él. Él aceptó a recaudadores de impuestos, a prostitutas que después le aceptaron a Él y se arrepintieron. Y si los aceptó a ellos, ¿por qué nosotros ponemos esas trabas a otras personas que tratan de venir y entrar por estas puertas?
many people come through the doors full of pride? ¿Cuántos de nosotros llegamos a And we're estas like, puertas okay, llenos at de least they have a orgullo? place where they can learn to be humble. Pero al menos tenemos But un pride is lugar worse than en donde homosexuality. podemos Pride is the aprender worst sin of all. cómo Pride is what the ser devil humildes. committed, and that's why he got kicked out of El heaven. pecado del orgullo But he wasn't welcome there es then. He peor wasn't welcome once he que embraced cualquier pride otro and became pecado, pride. porque ese fue el pecado He was que no longer welcome. el When he enemigo, tried to overthrow God. Like if somebody comes says, que el "You know, enemigo I know you efectuó welcome me, but I'm y lo taking over. llevó Sorry, go. a Now you caer can de leave." la gracia y Now del you're dismissed. cielo. You can take under, but don't take over. If we would learn to submit to God, Si nosotros aprendemos a someternos a Dios, a obedecer a nuestros líderes, 13:17 says, como Hebreos 13 dice, que nos sometamos a Dios y que sometámonos también a nuestros líderes y que hagamos esto con gozo. I said something like what I just said, and yet there are people here that you don't know what they're dealing with. You don't know what they're Hay gente aquí que no sabes con las cosas que están lidiando. Solamente Dios sabe todo and he doesn't condemn us. y Él no nos condena. I believe God has a Yo perfect creo will, que Dios tiene una perfecta voluntad, but nobody is pero in it nadie completely. está en esa Everybody's perfecta voluntad operating in a completamente. stage Todos estamos en alguna etapa de la voluntad de Dios, acceptable and the perfect de will of su God. You know, voluntad there are some things that are perfecta. good. Algunas cosas There are son some things that buenas, are acceptable, hay cosas que son aceptables para Dios y hay otras cosas que son aceptables y otras cosas que son but they're not in the perfect yet. y hay otras cosas que son perfectas. You had to be careful on the amen there, didn't you? Because you didn't know exactly what are we amening to? What are you saying you are? You'll have to go pray and pray in tongues until God shows you what I am. Dice, ora en lenguas y Dios te va a mostrar en dónde estoy yo. Don't you see? Está bromeando. Want the 100-fold harvest in people's Muchas lives, veces queremos but it's a el process. fruto del 100% en la vida de las personas, pero es un proceso y todos somos un trabajo en progreso. Tenemos que parar de juzgarnos Judging does not y mean hacer we can't conclusiones. recognize good from evil. El no juzgar no quiere decir que no reconozcas lo bueno de lo malo, sino que significa que no hagas un juicio final de esa persona. Eso es juzgar cuando piensas cuando piensas que la persona, cuando no le damos espacio a esa persona para progresar, para avanzar. Otro de los pecados más grandes es el no creer junto con el orgullo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Traer a los que no creen para que crean y para que cuando crean ya no tengan ese pecado de incredulidad. Y ahí empezamos. Y entonces podemos ayudarnos unos a otros en esta jornada. Algunos están en el 30% de cosechas. Algunos están aún todavía sembrando en un terreno duro. Estamos en diferentes etapas. Quisiera tener más tiempo para hablar de esto. Espero que no me estén malinterpretando. Quiero que sepan que sí, hay cosas buenas y cosas malas, pero ninguno de nosotros ha llegado a la perfección. Somos la justicia de Dios en Cristo. Y cuando nosotros sabemos cuál es nuestra identidad, entonces dejamos de identificarnos con las cosas que nos identificábamos antes cuando empezamos a entender nuestra verdadera identidad en Cristo. Todas estas cosas, todas estas etiquetas, las cuales la gente se ha etiquetado
Esas no deberían de ser las etiquetas con las cuales un ser humano se debe de identificar, sino que nosotros nos debemos identificar con lo que dice la palabra, que nosotros no vamos a saber quiénes somos y para qué vivimos hasta que venimos a Cristo, porque nuestra identidad está en Cristo. Te estoy pidiendo que tengas paciencia. Te estoy pidiendo que des a la gente espacio. No te estoy pidiendo que aceptes doctrinas erróneas ni maldad. Nunca vamos a decir que lo malo es bueno. Yo no te estoy pidiendo eso. Nosotros vencemos a lo malo con lo bueno, pero no vamos a ser gente que vamos a decir que lo bueno es malo y lo malo es bueno. No vamos a ser esa gente, pero tampoco vamos a ser gente que enjuicia a los otros por su pasado o por sus batallas. No vamos a ser gente que nos juzgamos los unos a los otros. Porque si tú piensas que eres mejor que alguien más, entonces estás siendo religioso y legalista, y entonces no somos mejores que los demás. El cóctel que resuelve todo es la humildad. La humildad crea oportunidad para una solución para cada problema. El orgullo, dice la Biblia, que Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios resiste a los orgullosos. Si tú dices, bueno, este es mi estilo de vida, en este momento no conozco algo diferente, pero estoy abierto y quiero a Dios en mi vida y quiero dejar a Jesús entrar en mi corazón. Podemos ser ese tipo de personas humildes que le damos espacio a las personas para crecer. Vamos a darles espacio a las personas para crecer. No estoy hablando de que toleremos y que le llamemos a lo bueno malo y a lo malo bueno. No estoy diciendo nada de eso. Somos salvos por la gracia de Dios, no por lo que hacemos o no hacemos. De ninguna manera yo estoy animando a la gente o a los jóvenes a hacer cosas malas, pero no quiero que los jóvenes corran de Dios porque no les abren la puerta de las iglesias. Hay que abrirles las puertas de la iglesia para que ellos puedan ser transformados de adentro hacia afuera y cambiar y recibir la ayuda que necesitan. Así que sean constructores conmigo. Soy un constructor. Estamos aquí para construir, no para destruir. Dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Así que vamos a creer que la semilla de la palabra de Dios será plantada en un buen terreno y producirán fruto. Así que creamos juntos. Amén. Dilo, soy un constructor, Dios es un constructor y yo estoy construyendo con Él. Él está construyendo la iglesia, así que yo soy un constructor de la iglesia. No la voy a destruir, voy a construirla con la palabra de Dios, con el amor de Dios, con la bondad de Dios y confiando en Dios. Aún cuando mis emociones contradicen la palabra de Dios, voy a estar atado a la palabra, al que hizo la promesa y al que mantiene la promesa, porque las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Los amo, Dios les bendiga. Y estaremos sintonizados el miércoles en
Piensa como un campeón. Si necesitas oraciones, ven aquí al altar y oraremos por ti para que Dios te encuentre en donde tú te encuentras. Muy bendecido.